Buen día, buen día. Por favor, verifiquen si tienen el audio, la parte visual. Hola, hola. Arancibia, Luz Clarita, Quicaña, Roger Mercado. ¿Está correcto el audio? Buen día, Lucian. ¿Está Sí, todo? Lucian. Ya, muy Sí. bien. Bueno, Se escucha bien. ya vamos a empezar la unidad número 5 para el examen final. Tiene que ver con la estimación de los parámetros de la población. Entonces, para que se entienda, para nosotros, parámetros de la población es todo lo que sale de un censo. Cuando hacen un censo completo, están estimando parámetros de la población. ¿Está bien? Que sus formularios, por ejemplo, N mayúscula, están haciendo un recuento total de toda la población total, quiere decir. Cuando calculan su media poblacional, son letras griegas. Fíjense, mu es igual a la sumatoria de todos los valores de X sobre la población total, quiere decir N mayúscula. Es un promedio poblacional, media poblacional. Se está aplicando un censo completo, quiere decir. Su varianza poblacional, sigma al cuadrado para nosotros. Sigma al cuadrado es igual a la sumatoria de xy, el valor de la variable aleatoria, menos su media poblacional, la media poblacional, al cuadrado sobre el total de la población total, quiere decir, ¿no? Sobre el total de la población total. Está haciendo un recuento total. Entonces, es un censo lo que se está realizando. Cuando vean sigma al cuadrado, es un parámetro poblacional, salió de un censo completo. Si estamos interesados en calcular porcentaje, tenemos la proporción poblacional, no tiene sombrerito, por lo tanto, es un parámetro poblacional, quiere decir que es igual a todos los que tienen la característica en la población total sobre la población total. Su varianza de la proporción poblacional, otra vez sigma al cuadrado de la proporción poblacional, quiere decir, varianza de la proporción poblacional es igual a la proporción poblacional que multiplica a 1 menos la proporción poblacional sobre el total de la población total. Entonces, de ahí salen los parámetros. Entonces, estos parámetros solamente se lo puede calcular cuando se hace un censo completo, o en el caso de nosotros, cuando el gobierno cada 10, 15, 20 años consigue recursos de las Naciones Unidas y se hace un censo completo en todo Bolivia. De ahí salen estos parámetros. En cambio, el muestreo, la materia que estamos llevando sirve para hacer muestreo. En vez de estar haciendo un censo completo, podemos sacar un subconjunto, una muestra. Con esa muestra podemos obtener estos resultados, podemos aproximarnos a conocer los parámetros poblacionales, quiere decir. Entonces, en el muestreo, n minúscula, tamaño de la muestra. Su media muestral, la sumatoria de los valores de la variable aleatoria sobre la muestra, sobre el tamaño de la muestra. Su varianza muestral, su varianza de la media muestral, quiere decir, sale de la sumatoria de xy, de los valores de la variable aleatoria, menos su media muestral al cuadrado dividido entre el tamaño de la muestra menos 1. Este tamaño de la muestra menos 1 se utiliza si el tamaño de la muestra es menor que 30, si es menor que 30. Si están sacando muestras mayor o igual a 30, entonces fíjense, su varianza muestral sigue siendo lo mismo en el numerador, sumatoria de xy menos la media muestral al cuadrado sobre n ahora. Sobre n, ¿cuándo? Cuando n sea mayor o igual a 30, está diciendo. Si están interesados en calcular un porcentaje, la proporción muestral, ¿de dónde sale? Los que tienen la característica en la muestra sobre el tamaño de la muestra. Su varianza de la proporción muestral
es igual a la proporción muestral que multiplica 1 menos la proporción muestral sobre el tamaño de la muestra. Entonces, cuando estamos usando muestreo, para nosotros son estimadores muestrales. Estos son estimadores muestrales. Lo que tenemos en el censo, parámetros poblacionales. Cuando están resolviendo ejercicios, todo el tiempo ustedes siempre tienen que ir reconociendo el dato que les está dando. ¿Es un parámetro poblacional o es un estimador muestral? Siempre. Ahí está todo el detalle en esta unidad. Ya. ¿Qué es lo que queremos hacer con este tema? Con este tema nosotros, con unidad 5, queremos aprender a estimar parámetros poblacionales, pero en base a los resultados de una muestra. Con los resultados de una muestra, nosotros vamos a poder estimar entre qué valores se podría encontrar el parámetro poblacional con un nivel de confianza, con una probabilidad, quiere decir. Otra vez, queremos estimar los parámetros poblacionales sin hacer censo completo. Nosotros queremos estimar los parámetros poblacionales en base a una muestra. Esos resultados van a tener un nivel de confianza, va a tener una probabilidad. ¿Está bien? Los podemos calcular, podemos estimar parámetros poblacionales para la media de la población. Podemos estimar a veces para la proporción poblacional, ¿no? Parámetros poblacionales para una proporción, para una diferencia de medias, para una razón de varianzas, para una varianza. Todo lo que hemos estado calculando hasta ahora, lo que hemos estado estimando. Entonces, vamos directamente al ejercicio y ahí se van a dar cuenta que lo que estamos haciendo es sencillo. De repente, las propiedades de los estimadores, ¿no? Los estimadores que estamos usando tienen que cumplir propiedades, 4 propiedades. Primero, el estimador tiene que ser insesgado, dice. ¿Cómo va a ser insesgado? Va a ser insesgado cuando la esperanza del estimador, quiere decir estimador muestral, lo que tiene sombrerito, Q en este caso está representando a una media muestral. Ahí, como lo tienen ahí. Podría ser la esperanza de una proporción muestral. Podría ser la esperanza de la varianza muestral. ¿Está bien? A eso se está refiriendo. Q es todo lo que nosotros calculamos, la media muestral, la varianza muestral, la proporción muestral. Está generalizando simbólicamente. Está diciendo, la esperanza matemática de un estimador muestral siempre tiene que ser igual al parámetro poblacional. Está diciendo, con los resultados de la muestra que nosotros calculemos una media muestral, la esperanza de la media muestral tiene que ser igual a como si estuviésemos haciendo un censo completo, está diciendo. A eso se está refiriendo. Consistencia. ¿Cómo sabemos que nosotros va a tener consistencia el estimador que estamos utilizando? Va a tener consistencia, dice, si a medida el tamaño de la muestra nosotros vamos aumentando cada vez más. Lo que vamos aumentando el tamaño de la muestra si tiende al infinito, entonces se está diciendo la diferencia del estimador muestral menos el parámetro poblacional va a ser mínimo su diferencia en términos absolutos, se está diciendo. ¿Está bien? A medida que el tamaño de la muestra se va aumentando, la diferencia entre el estimador muestral menos el parámetro poblacional es mínimo. ¿Está bien? Otra vez, este Q con sombrerito puede ser la media muestral menos la media poblacional, está diciendo. Si aumenta cada vez el tamaño de la muestra, la diferencia entre la media muestral menos la media poblacional va a ser mínimo su diferencia, está diciendo. O si están hablando por una proporción, si aumenta el tamaño de la muestra, la diferencia entre la proporción muestral menos la proporción poblacional va a ser mínima, está diciendo. Si esto de acá es la varianza, si cada vez aumenta el tamaño de la muestra que tiende al infinito, la varianza muestral
la varianza muestral que han calculado, menos la varianza poblacional, va a ser mínimo su diferencia, está diciendo. A eso se está refiriendo. Y esto es cierto. Cada vez que se va aumentando el tamaño de la muestra, es como si estuviésemos haciendo censo, está diciendo, a medida que sigue creciendo el tamaño de la muestra. Eficiencia. ¿Cómo sabemos que el estimador es eficiente? El estimador va a ser eficiente si su varianza del estimador muestral, la varianza de la muestra, es menor que la varianza de la población total, está diciendo. Cuando la varianza que nosotros hemos calculado es menor a la varianza de la población del censo, entonces es eficiente, está diciendo el estimador que hemos utilizado. Y finalmente, suficiencia. Se dice que el estimador que estamos usando es suficiente si aporta suficiente información para comprender, para entender cómo se comporta la población total. A eso se está refiriendo. Empezamos entonces con los intervalos. Ahí tienen las tablitas que ya más o menos ya lo van manejando. Entonces, para chi cuadrado, t de student y la distribución z. Empezamos con los intervalos de confianza para la media poblacional. Queremos calcular intervalos de confianza para una media poblacional. Cuando conocemos la varianza poblacional, fíjense otra vez los conceptos de la otra clase. Cuando conocemos la varianza poblacional, ustedes de memoria estamos habilitados para utilizar Z, quiere decir. Nada más, eso significa conocer la varianza poblacional. Estamos habilitados para utilizar la distribución Z, la distribución normal, quiere decir. Pues cuando se conoce la varianza poblacional, toda la fórmula va a ser C significa intervalo de confianza, ¿no? Es como viene de la literatura americana, entonces intervalo de confianza significa. Se abre el corchete, ahí adentro del corchete, la media muestral, el resultado de la muestra está diciendo, menos Z, 0,5 menos alfa sobre 2. Desde Z, 0,5 menos alfa sobre 2 sale de buscar en la tabla, Los intervalos de confianza siempre tienen dos colas, tienen un Z negativo y tienen un Z positivo a la derecha. De ahí que siempre tienen que buscar en dos colas, tienen que dividir en dos colas. ¿Está bien? Y Z multiplica a la desviación estándar poblacional sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, está diciendo. Menor o igual otra vez a la media poblacional, menor o igual a la media muestral, más el valor de Z, Z05 menos alfa sobre 2, sale de la tabla que multiplica a la desviación estándar poblacional sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Cerramos el corchete, eso es igual a un nivel de confianza. Su nivel de confianza es 1 menos alfa. 1 menos alfa. Ya. El formulario ya saben de dónde sale la media, ¿no es cierto? Sus formulitas ya lo hemos visto ahí arriba. Para la varianza también, si le elevan al cuadrado a sigma, significa varianza poblacional, ¿no? N minúscula, tamaño de la muestra. Todo el tiempo tienen que estar familiarizados con qué significa media muestral, desviación estándar poblacional, tamaño de la muestra, si ven mu, media poblacional. Es lo que decíamos, queremos conocer a la población, queremos conocer la población total en base a los resultados de una muestra, ¿no? Está diciendo, ¿entre qué valores se encuentra la verdadera media poblacional con un nivel de confianza, con una cierta probabilidad de estar preguntando? Eso es lo que queremos aprender a calcular. Ejemplo, una muestra aleatoria de 9 envases, de lado, proporciona los siguientes pesos en gramos. Están los pesos, los 9 envases que están expresados en gramos, ¿no? 88 gramos, 90 gramos. Han ido pesando los envases de lado, lo que van fabricando envases de lado,
Entonces hay un envase que pesa 88 gramos, otro envase 90 gramos, 90 gramos, otro envase 86 gramos, 87 gramos. Entonces son los 9 envases de lo que están produciendo, ¿no es cierto? Punto seguido. Hallar un intervalo de confianza del 95%. Ahora, en este tema de parámetros poblacionales, siempre va a ser cuál es el intervalo de confianza. El intervalo de confianza está en este tema, este tipo de fórmulas que tienen que utilizar. Hallar un intervalo de confianza del 95%. Este 1 menos alfa, 95% está diciendo. Para la media poblacional, te está hablando para una media. Está diciendo, este intervalo, ¿entre qué valores se encuentra la media poblacional? Sabiendo que su desviación estándar poblacional es de 1.2. Se conoce, dice, su desviación estándar poblacional. Bueno, primero reconocemos que es XY, la variable aleatoria. Como está hablando de envases, en 9 envases y que pesa en gramos, dice, envases de helado son, y están midiendo sus pesos de los envases en gramos. Entonces, XY, envase de los helados en gramos. Eso es lo que están midiendo. Seguimos con la lectura. Ahí tenemos los 9 datos, los 9, la muestra es 9, está diciendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De los 9 datos. No estamos reconociendo los datos, nos están dando datos. A veces ya les dan calculado la media. Normalmente les van a dar todo calculado, hemos dicho. A veces cuando vean datos es para que ustedes no se olviden de estadística 1, que siempre hay todo un trabajo inicial para calcular la media muestral, la varianza muestral, la proporción muestral. No tienen que olvidarse de sus formularios, no siempre les van a dar los resultados. Entonces, cuando les dan datos, lo van ordenando de esa manera en la tablita, ¿no? Hallar dice un intervalo de confianza del 95%. Si dice hallar un intervalo del 95%, ustedes le ponen 1 menos alfa igual a 0,95. Para la media poblacional, ya sabemos, este es nuestro formulario de la media poblacional. Y también dice, se conoce la desviación estándar poblacional, que es 1,2. Sigma es igual a 1,2. Estamos usando la letra griega, ¿no?, de la población total, esto está saliendo. Ya. La pregunta, no hay cómo se equivoquen. Está pidiendo un intervalo de confianza para la media poblacional. Nosotros, en base a los datos que tenemos, siempre nos vamos a preguntar, ¿conocemos, no conocemos? La fórmula ustedes no la tienen, como tienen un montón de ejercicios, así está. No saben qué fórmula van a utilizar. Primero, está diciendo intervalo de confianza. Estamos en el tema de intervalos de confianza. Para la media poblacional, para una media, ya sabemos, tenemos que construir un intervalo para una media, está diciendo, para una media poblacional. Y de los datos que tenemos, conocemos la desviación estándar poblacional, ¿no es cierto? Nosotros nos preguntamos una vez que tenemos los datos que hemos reconocido, ¿conocemos la varianza poblacional? ¿Qué dicen? ¿Algún alumno? ¿Se conoce o no se conoce la varianza poblacional? Quicaña, Pedro. Paco Álvarez. ¿Se conoce o no se conoce la varianza poblacional? Tienen que Sí se responder. conoce, licenciado. Es ¿Conoce? elevando al cuadrado. Exactamente, eso es lo que estamos viendo, que ustedes todo el tiempo se den cuenta, ¿no? Entonces, se conoce, como es desviación estándar, le elevan al cuadrado, 1.2 al cuadrado, es varianza poblacional. Entonces, si conocemos la varianza poblacional, está diciendo, estamos habilitados para utilizar esta fórmula que tenemos acá, la media poblacional. Cuando se conoce su varianza poblacional, utilizamos Z, está diciendo. Van a tener otra fórmula exactamente igual, pero con T de student, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, utilizamos Z, está diciendo. Este es nuestro formulario a un intervalo de confianza. Primero, calculamos de los datos que nos han dado
la media muestral. En la fórmula necesitamos la media muestral. Ya tenemos la desviación estándar. No necesitamos calcular la varianza muestral, porque lo conocemos. Pero para que se acuerden, yo le puse ahí los cálculos. Solo está pidiendo la media muestral. Entonces, la media muestral, la sumatoria de todos los valores de X, van sumando 88, 90, más 90, más 86, más 87, más 88, más 91, más 92, más 89, 801 suma todo. Su media muestral, en formulario, la sumatoria de XY sobre el tamaño de la muestra. 801 sobre 9, 89 da su media muestral. El envase promedio, el peso promedio de los envases tiene que estar en 89 más o menos, está diciendo. Y su varianza muestral, solo para que se acuerden, ya saben, su formulario es XY menos su media muestral al cuadrado sobre n-1. ¿Por qué n-1? Porque el tamaño de la muestra es menor que 30, ¿no es cierto? Entonces, primero calculan en el numerador, está diciendo cada valor de X menos su media, menos 89, y hay que elevarle al cuadrado, está diciendo. 88, cuando X es 88, menos su media muestral que es 89, 1. 1 al cuadrado sigue siendo 1. Cuando X 90, menos su media muestral que es 89, 1. Al cuadrado sigue siendo 1, ¿no es cierto? Así cada uno, la diferencia menos su media muestral y elevándolo al cuadrado, eso es lo que va dando. Una vez que terminan, buscan la sumatoria, da 30, la sumatoria en total, en su formulario, 30 sobre 9 menos 1, 375, su varianza muestral. Sacando la raíz cuadrada, tienen la desviación estándar muestral, que es 1,94. Está diciendo que el resultado de un envase a otro envase se van diferenciando casi con 2 gramos en su peso, está diciendo. ¿No es cierto? Bien. Pero en este caso no necesitamos la varianza muestral, no lo necesitamos, solamente se están acordando cómo se calcula, nada más. Necesitamos solamente la media muestral. Ya tenemos la media muestral. Vamos a ver de dónde sale Z. Z para 0,5 menos alfa sobre 2. Ustedes, si dice para el 95% es como si estuviesen despejando alfa. Alfa pasa al otro lado, porque es negativo. Pasa al otro lado, se vuelve positivo. Y el 0,95 pasa al otro lado, era positivo, se vuelve negativo. 1 menos 0,95 va a ser igual a alfa, 0,05. Para no estar viendo que tienen que despejar, simplemente ustedes dicen, si dice para el 95%, del 95% para llegar a 1, ¿cuánto falta? 0,05. Eso es alfa para nosotros, directamente, ¿no? Sí, en vez de estar despejando, lo que falta para llegar a 1, eso es alfa, toda la vida, en cualquier formulario. Entonces, decimos Z, 0,5. La tabla que tenemos lee para el 50%, ya saben. Z 0,5 menos, ya sabemos, alfa vale 0,05. ¿No ve? De 0,95 para llegar a 1, alfa es 0,05. Sobre 2. Ustedes calcúlenlo con su calculadora para que se den cuenta. Convénzanse en este momento. Hagan su cálculo. ¿Cuánto da? 0,05 entre 2 da 0,025. Entonces tienen que hacer 0,5 menos 0,025. Eso da 0,475. ¿Está bien? Eso da, ¿no es cierto? 0,475. Esto es lo que tienen que ir a buscar en la tabla de Z. 0,475. Vamos a Z. 0,475. Ahí está, Z, distribución Z. Resulta que ahora el 0,475 está
Dentro de la tabla tienen que buscar, pero no es difícil buscar porque está todo en orden ascendente. Va subiendo de 0.0, 0.2, 0.3, 0.4, fíjense, 0.1, 0.19, 0.22, 0.25, 0.28, 0.31, 0.34. Nosotros tenemos que ir a 0.47, 0.46, por ahí más o menos, 0.47, 475. Acaba de estar, 1.9. Lo más próximo posible, si es que no hay, 74, 75. Ahí está, 0.475. Y hemos encontrado 0.475. Nos fijamos cuánto vale Z. Z vale 1.9. Un entero, 0.9. El primer decimal, 9. Su segundo decimal falta arriba. Arriba su segundo decimal es 6. 1.96 significa que vale Z. 1.96. Esa es la forma en que van a buscar su valor de Z. 1.96. Ahí está. Z es igual a 1.96. Esto de acá significa que es positivo y negativo para los dos, para las dos colas, ¿no? Tenemos dos colas, le ponemos positivo, negativo. ¿Está bien? Negativo o positivo. A la izquierda negativo, Z positivo. Ahora sí podemos reemplazar en otro formulario. Copiamos el formulario. Todo el tiempo tienen que tener su formulario hasta que se acostumbren. Y solamente vamos siguiendo lo que pide el formulario. Dice intervalo de confianza. Copiamos intervalo de confianza. Abrimos el intervalo. El corchete. Su media muestral ya calculamos. Ahí está. 89. 89. Menos Z, 0,5 menos alfa sobre 2, lo de la tablita, 1,96 negativo. Por su desviación estándar poblacional, dice. Su desviación estándar poblacional es 1.2, sigma, 1.2. Lo que conocíamos de la población total, 1.2. Sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra son 9 datos que nos dieron en la tablita, ¿cierto? Menor o igual, dice el formulario. Media poblacional. Menor o igual, otra vez se repiten los mismos datos. La media muestral es 89, más el valor de Z, que es 1.96. Sigue siendo el mismo valor. Por su desviación estándar poblacional, que es 1.2, sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Todo lo que está a la izquierda es lo mismo. Son los mismos valores, solo que el Z ahora es positivo. Cerramos el corchete, eso es igual al 95% de probabilidad. Hacemos los cálculos. Ya saben, en 10 minutos se vuelven a conectar. Entonces hay que sacar la raíz cuadrada de 9, 3, 1.2 sobre 9, multiplicado por 1.96, da menos 0.784. Entonces, el intervalo es igual, dice 89 menos la multiplicación, 0.784, menor o igual a la media poblacional, menor o igual otra vez 89, más 0.784, cerramos el corchete, igual al 95% de probabilidad. Ahora nos está diciendo tenemos que restar y luego tenemos que sumar a la derecha. Intervalo de confianza, abrimos el intervalo, 89 menos 0.784 da 88.22, menor o igual a la media poblacional, menor o igual, ahora sumamos 89 más 0.784 da 89.78, cerramos el corchete igual al 95% de confianza. ¿Cómo lo van a entender? Mu es un promedio. Está diciendo el verdadero promedio. El verdadero promedio, porque está hablando de el mu significa el parámetro poblacional de la población total. ¿Está bien? El verdadero promedio dice, ¿de quién? Por eso siempre tienen que definir qué es X, de los envases. Está hablando de el promedio de los envases de lado, en gramos. De los envases de lado, en gramos lo están midiendo. Entonces,
de lo que van fabricando envases, está diciendo el verdadero promedio se encuentra de lo que van fabricando entre 88.22 gramos a 89.78 gramos. ¿Está bien? El peso promedio de los envases en esa empresa, en esa fábrica donde están fabricando envases de helados, se tiene que encontrar lo que están produciendo entre 88.22 gramos, 89.78 gramos, con un 95% de probabilidad o con un 95% de confianza, quiere decir, ¿no? Entonces, ahí está. En base a los resultados de una muestra, estamos estimando, estamos conociendo el verdadero promedio de la población. Sin hacer un censo, con los resultados de una muestra, estamos conociendo entre qué valores se encuentra el verdadero promedio. Para eso sirven los intervalos de confianza. Ya está. ¿Qué pasa ahora si no se conoce? Seguimos, queremos construir intervalos de confianza para la media, seguimos para un promedio, ¿no?, de la población, pero no conocemos la varianza poblacional. Cuando no se conoce la varianza poblacional, ya saben, tienen que utilizar T-de-Student. Entonces su fórmula va a ser C, intervalo de confianza, abrimos el corchete, decimos la media muestral menos T-de-Student, hay que buscar en dos colas, quiere decir T-de-Student en dos colas, punto y coma, con n-1 grados de libertad. n-1 son sus grados de libertad en la tabla para leer. Entonces, este T, dos colas, punto, coma, n-1, sale de la tabla, sale de buscar en la tabla, que multiplica a la desviación estándar de la muestra, desviación estándar de la muestra, dividido sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Eso es menor o igual a la media poblacional, menor o igual otra vez la media muestral más el valor de T-de-Student en dos colas con n-1 grados de libertad, que multiplica a la desviación estándar de la muestra, todo dividido sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Cierran el corchete, eso es igual a 1 menos alfa, su nivel de confianza quiere decir. Ya. Sigue siendo como esta fórmula, solo que ahora en vez de Z están utilizando T-de-Student. ¿Cuándo van a utilizar T-de-Student? Cuando no se conozca la varianza poblacional. Son los mismos conceptos de la unidad anterior que estamos aplicando. Ejemplo, entonces. Un proceso de fabricación viene produciendo millones de cargadores de celulares. Al sacar una muestra al azar de 20 cargadores, se obtuvo una media muestral igual a 1200 horas. Está diciendo de lo que van produciendo cargadores de celulares, cada cargador en promedio, cada cargador, cuando le van activando, dura 1200 horas el cargador. Y su desviación estándar igual a 300 horas. De un cargador a otro cargador se van diferenciando con 300 horas. ¿No es cierto? Cuando compran cargadores, no a todos nos dura la misma cantidad de horas. A unos les dura más, a otros les dura menos. Entonces, ahí viene la desviación estándar, ¿no? Hay 300 de diferencia de un celular respecto del promedio, está diciendo. De cada celular, un celular, otro celular, respecto del promedio, se van diferenciando con 300 horas, se está diciendo. Punto seguido. Calcule el intervalo de confianza. Otra vez están en el tema de intervalos. Para la media poblacional. Para la media les está pidiendo, ¿no es cierto? La pregunta, no existe la posibilidad que se confundan, que se equivoquen. Para la media poblacional con un 95%. Empezamos. Reconocemos que es XY. Como está hablando de lo que duran los cargadores de celulares en horas, entonces decimos XY, la variable aleatoria, significa duración en horas de los cargadores de celulares. ¿Qué más? Un proceso de fabricación viene produciendo millones de cargadores de celulares. Al sacar una muestra al azar de 20 muestras, al sacar una muestra al azar
Tamaño de la muestra, está diciendo. Tamaño de la muestra, 20. De esta muestra, de estos 20 cargadores, fíjense, coma, es parte de la misma oración, todo, coma. De estos 20 cargadores que es la muestra, su resultado dice que dio una media muestral de 1200 horas. Media muestral 1200 y una desviación estándar muestral de 300 horas. Ahí está. Punto seguido. Calcule el intervalo de confianza para la media poblacional con un 95%. 1 menos alfa igual a 0,95. Nos está diciendo intervalo de confianza para la media. Entonces, los datos que tenemos, nosotros no tenemos formulario. Solo estamos reconociendo los datos de esta manera. Primero, que tienen que saber, la pregunta está pidiendo intervalo de confianza para una media, ¿no es cierto? Queremos conocer el verdadero promedio de la población, está diciendo MU, con un 95% de probabilidad. Y ahí tenemos los datos. De estos datos que hemos reconocido, siempre nos preguntamos, ¿conocemos o no conocemos la varianza poblacional? ¿Algún alumno? Arancibia, Luz Clarita. No. No conocemos, exactamente. Nosotros tenemos S de X sale de la muestra, no sale de la población total. Como no conocemos, estamos habilitados para utilizar T-de-Student, está diciendo. Ahí está. Este es su formulario. En su formulario van reconociendo, tenemos que utilizar T-de-Student. Y lo volvemos a copiar, ahí está, la formulita, ¿no es cierto? Todo lo demás solo vamos a seguir lo que pide el formulario. Solo tenemos que aprender a leer el formulario. Entonces, antes de aplicar, primero calculamos. T-de-Student, no tenemos T-de-Student. Entonces ya sabemos que 1 menos alfa para el 95% es, para llegar a 1, 0,05. Alfa igual 0,05. T-de-Student tenemos que buscar en dos colas, se está diciendo. Sus grados de libertad es n-1. Esto de acá, grados de libertad, n-1. El tamaño de la muestra es 20. Menos 1, 19. En 19 grados de libertad, para el 5% tengo que buscar en dos colas. En T-de-Student. 19 grados de libertad tenemos que ir a buscar. Ahí está. GL, grado de libertad. 19, ahí está 19. ¿Está bien? 19. En 19 tengo que buscar en dos colas. Valores críticos de una cola, dice, de una cola arriba.